Vamos a encomendarnos a Dios antes de hacer algún comentario, que Él sea el que guíe las palabras que se pronuncien y aquello que necesitamos escuchar también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por este mes de febrero. Va avanzando este año 2021, Señor, y vamos abriendo cada puerta con incertidumbre humana, pero una esperanza cristiana total en nuestro corazón. Cada día es siempre algo desconocido dentro de la incertidumbre del corazón de las personas que vivimos en el tiempo, pero en la fe tenemos siempre la esperanza, la confianza total. En la fe tenemos una lámpara que ilumina nuestro caminar para el momento de oscuridad. Hoy te pedimos especialmente por quienes vivimos procesos de autodestrucción. Quizá la enfermedad que se vive, la pandemia es tan dolorosa, pero hay otros dolores, Señor, que se viven todos los días y que a veces llevan años de estarse experimentando en el corazón. Y esos dolores más grandes que la pandemia son el ver impotentes que las personas que amamos se están dañando, se están autodestruyendo. Han roto ese espejo y su imagen no es una imagen nítida. La imagen que contemplan en el espejo cada mañana no es lo que tú soñaste en el amanecer, en la aurora de su creación, sino que por decisiones equivocadas, por errores y hoy por cadenas en las que se encuentran encadenados, aprisionados, no viven conforme al proyecto que tú deseaste. Sabemos, no obstante, que tú tienes poder y tienes amor, y solamente tú puedes hacer que la vida vuelva a ser vida y no muerte. Bien, le pensé mucho sobre las imágenes que iba a compartir en la primera diapositiva, porque no debo o no debemos caer en el morbo, pero cualquier imagen que hubiese puesto hubiese sido no adecuada. Incluso acepto ahorita que estas dos fotografías son no adecuadas. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que la persona realmente vive y la persona está luchando, la persona no está robando, la persona no le está quitando nada a nadie, se está exponiendo, está en el límite y yo considero que se está envenenando, no tan solo sus labios, sino también sus intestinos. Pero solamente Dios sabe, por eso te reitero, cualquier imagen pudo haber sido no adecuada, injusta, porque al final de cuentas, reitero, la persona no está delinquiendo, la persona está buscando una forma de llevar alimento o medicamento a las personas que le esperan en su casa. Pero te comento que a mí en lo personal sí me impactó concretamente, quizá por eso escogí estas dos fotografías. El día de ayer vi una señora que pues yo vi muy gordita y pensé que está embarazada y estaba haciendo este ejercicio en unas vías de un tren, ahí aventando un fuego y secándose con el trapito sus labios por el escurrimiento del combustible. Y yo te comento, generalmente, pues
procuro por mi persona, ¿verdad? Por ser alguien que Dios me dio un corazón como a todos ustedes, eh, también como cristiano y claro, también como bautizado, pero como sacerdote. Generalmente traer algunas monedas para darle a la persona que necesita. Y monedas no un peso, o sea, lo que puedo, pero dentro de mis posibilidades. Pero generalmente los tragafuegos, sí te digo, yo los veo y prefiero traer siempre algunas botellitas de agua en el carro, algunas barritas de cereal, y en lugar de darles monedas, les doy una barrita de cereal o una bolsita de polvorones. Eh, ¿Por qué? Porque digo, no, o sea, darles dinero, o sea, no, se están envenenando, se están matando poco a poco con lo que están realizando. Y reitero, o sea, si a cualquier tragafuegos lo hago así, máxime te digo ayer que veía a esta señora, una señora no más de 30 años, y te digo, yo creo, puedo equivocarme, pero a mí se me hace que traía un embarazo. Y bueno, no dejé de pensar durante el día. Obviamente le di un panecillo que traía. Y bueno, te digo, esto puede ser injusto, las fotografías, pero van a hablarnos un poquito sobre esos procesos de autodestrucción en los que las personas vamos a veces ingresando y a veces no nos es posible salir, salvo que nos acerquemos al único que nos puede sacar del cementerio. Pongo esta frase de Marco Aurelio al calce de esta diapositiva. Dice, escrito está que una vida inútil es mucho peor que una muerte prematura. Reitero que no considero que esta señora, en que incluso te fijas, trae guantes de esos que se utilizan para evitar contaminarse las manos. Este, Ahí va levantando su dedo, como lo hacen todos los tragafuegos, pidiendo un peso entre los coches. Y la frase la comento de esta manera, más bien hacia aquellos procesos de autodestrucción más allá de lo que esta señora, reitero, no está delinquiendo ni le está quitando nada a nadie, ella está pidiendo y haciendo una actividad de mucho riesgo. Dice Marco Aurelio, escrito está que una vida inútil es mucho peor que una muerte prematura. Y esto es real cuando hablamos ya de los escenarios de pecado y de autodestrucción que vivimos. Este, Una muerte prematura genera dolor en quien ve que alguien ya no está con nosotros, pero el dolor, digamos, puede eh, disminuir con el paso del tiempo. El dolor estará ahí en la muerte prematura. El problema es que la vida inútil da que llorar toda la vida. Y al final de cuentas, una vida inútil es ver a alguien que vive, pero que está muerto, como hoy nos narra el Evangelio. Adelante. Vamos al texto del Evangelio. Te confieso que aquí hay 14 versículos, faltan 6 porque es un texto largo, pero quise acotarlo a lo que tiene un sentido para nuestra meditación. Ya en la tarde podemos ir hacia la reacción de los que vieron que los cerdos se fueron al acantilado. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, les salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, con grilletes y cadenas, pero él rompió las cadenas y destrozaba los grilletes, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras.
Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr, se postró ante él y gritó en voz potente: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a focalizarme en el texto que está en rojo, pero digamos, una expresión sobre la pregunta del Señor: ¿cómo te llaman? Me llamo Legión. Digamos, aquella situación en la que vive esta persona que está viviendo en los sepulcros es una situación extrema, fuertemente extrema. Recuerda que las formas en que se organizaba el ejército romano era a través de grupos de centurias, legiones, cohortes. Una centuria era entre 80 y 120 soldados, en torno a 100. La legión era alrededor de 600 soldados. Y la cohorte, bueno, ya pasa de 1000 los soldados. La cohorte con H intermedia y doble O, cohorte. Aquí habla de una legión, digamos, habla de un buen grupo de demonios. Dice: somos muchos, nos llamamos legión. La situación es muy, muy, muy difícil, muy compleja. Subrayé el color azul, aunque no lo voy a tratar, posiblemente en la noche, con el favor de Dios. Dice, fíjate la oración. O sea, tú dices: ¿cómo? ¿Un endemoniado haciendo oración? ¿Y quién es el que habla, el endemoniado o el demonio? El que responde es el espíritu inmundo. Pero dice: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Y luego, no sé, es fuertemente llamativo. Por Dios te lo pido. O sea, el demonio pidiéndole a Dios que por Dios no me atormentes. O sea, pareciera que hasta el demonio se vuelve religioso, por decirlo así. Pues te digo, es un tema aparte, que lo trataremos en la noche. O sea, puede ser religioso el demonio. O sea, digamos, puede tener una capacidad de piedad como tú y yo tenemos, esa confianza en Dios, esa súplica ante quien nos ama y puede todo. O sea, el demonio puede rogarle a Dios. Bueno, lo veremos, te digo, en la noche con el favor de Dios. Pero dice el Evangelio, voy a la letra roja: le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo, y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los grilletes, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Adelante, vayamos a ver este proceso de autodestrucción, porque esto es precisamente una expresión de lo que el demonio hace en nosotros, y por ende el pecado provoca en nosotros. Tú quieres conocer lo que genera el pecado en nuestra vida. Hoy el texto del Evangelio nos lo presenta con imágenes. O sea, al final de cuentas, las imágenes que te presenté en la primera diapositiva no son más que imágenes visuales, y el Evangelio nos presenta una imagen descriptiva. Una imagen verbal, así se le llama, una imagen verbal, una imagen a través de las palabras. O sea, aquí se presenta lo que es la situación de pecado. Vive en el cementerio. O sea, el que vive en el pecado vive en el lugar de los muertos, no en el lugar de los vivos. O sea, alguien que vive ahí entre los
que digamos los sepulcros donde hay muerte, donde no hay vida, donde hay descomposición, donde digamos ya empieza en sus descomposiciones los procesos de putrefacción. O sea, persona que vive en el pecado también no es libre, no es libre, vive encadenado y vive con grilletes. O sea, es alguien que está aprisionado, es alguien que va cargando esas cadenas, que la rompe y se las vuelve a poner y dice que la rompía y se vuelve a poner. También es alguien indómito, alguien incapaz de tener dominio, es alguien que tiene tanta fuerza, pero una fuerza que usa para lastimarse y si los seres que le aman lo ven, ven que esa fuerza que usa para lastimarse los está también lastimando a ellos. Alguien que vive en pecado también es alguien que se aleja de la comunidad. Ojo, o sea, ese es un elemento fundamental. Las personas empezamos a ser solitarios. Piensa en el proceso de alguien que está ya metido en negocios ilícitos, que se está autodestruyendo con alcohol o con drogas, que está con amistades que le han llevado a actividades criminales. O sea, es alguien que se aleja, alguien que no quiere estar con la familia, alguien que llega y se encierra en su cuarto, alguien que no quiere que le veas a la cara. Es el proceso del pecado. Alguien que su comunicación la utiliza para ahuyentar, dice el evangelio, que grita. O sea, es alguien que trata de atemorizar, alguien que trata de imponer, alguien que trata de simple y sencillamente a través del vociferar, amedrentar al otro y que se alejen los demás. Y bueno, habla el texto del evangelio de alguien que se azota las piedras contra la cabeza, se está autodestruyendo. Y hay situaciones que son más autodestructivas que ese golpearse con piedra la cabeza. Adelante, veamos cómo lo describe el evangelio, la situación del pecado, vivir entre los muertos. Se trata de un ser humano que Dios lo creó para ser su hijo, para vivir en la libertad. Alguien que fue creado y que salió de las manos de Dios. Alguien que fue acariciado, alguien que fue plasmado, alguien que fue moldeado y fue hecho libre, libre porque recibe el Espíritu de Dios una vez que ese barro ya estaba moldeado. Pero acontece que la persona es antisocial, alguien que está enemistado con el otro, alguien que se vuelve el acusador de Eva, la mujer que me diste, y empieza ese proceso de soledad, de rencor, de envenenamiento, de odio en su corazón, y la persona entonces vive encadenado, vive esclavizado, vive en la servidumbre, porque al final de cuentas el rencor que le aísla de los demás se vuelve en la peor de las prisiones en la que la persona ingresa. Se trata de alguien donde una categoría fundamental de la relación con Dios es que Él nos hace sus amigos. Y así lo dice el Señor, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor y el amigo, a ustedes les he revelado todo lo que tengo que hacer. Amigos de Dios, en esas 5 expresiones del amor de amistad, amor de benevolencia, quiere nuestro bien, amor mutuo, donde Él espera también que tú y yo le ofrezcamos como en Betania, un afecto sincero, un amor estable, porque amigos son los que quedan cuando todos se han ido y el amor de Dios es el amor que permanece, un amor manifiesto, un amor que no tan solo es afectivo, sino también efectivo, un Dios que día tras día nos dice lo mucho que nos ama, y un amor de comunión, un amor de unión donde en la amistad con Cristo recibimos siempre el afecto que brota de su corazón y estamos en sintonía y en comunión con Él. Y bueno, Dios nos hizo para ser sus amigos y acontece que de pronto empiezan todas esas seducciones de los bienes materiales
Y un día, a través de la codicia, de esa deseo ya desmesurado por lo que no tengo, y que me lleva a la envidia, en la tristeza porque otros tienen lo que yo no tengo. En lugar de amistad, vamos provocando enemistad para con Dios. Y en lugar de ofrecerle a Dios nuestra lealtad, le ofrecemos nuestra traición. Adelante, hablamos de muertos en vida, porque Dios nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Se nos ha dado vida en abundancia. Yo tengo poder para dar la vida y poder para recuperarla. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el agua de la vida. Vida en abundancia. Pero de pronto la persona ha empezado a tener consumos de enervantes, de estupefacientes. La persona poco a poco ingresa a un campo de autodestrucción, donde en realidad la persona ni siquiera sobrevive, sino malvive, ya en un proceso de severa descomposición en su propio cementerio, en su propia sepultura y con su lápida enorme. Esto es muerte, esto no es vida, esto es pecado, esto es destrucción. Dios nos dio una vida, una existencia para soñar y para generar sueños e ilusiones. Siempre hemos sido ese proyecto, ese sueño de alguien que ve en nosotros posibilidades enormes. Y un día, lejos de generar sueños, despertamos nosotros en una cruda realidad. Pero a quienes deberían soñar en nosotros, de pronto les detonamos pesadillas de nuestra podredumbre. Personas que decían un día, este será un hombre de bien, y resulta que les detonamos dolor, sufrimiento, porque esa persona de bien resultó persona dañina, nociva para la sociedad. Y quienes sufren son quienes más nos aman. Quedaron atrás los sueños. Adelante, hoy vivimos en la soledad de los sepulcros, porque Dios nos creó para la fraternidad. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al ser humano. Habla de plural. De pronto, quienes deberíamos ser fraternos, quienes deberíamos ocuparnos del hermano, le decimos a Dios, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Y nos convertimos en fratricidas. Y empieza quizás la guerra más lamentable con los de nuestra propia sangre. Y de pronto aquel que era hermano se queda solo, vive muy lejos de la familia, de la comunidad, a causa de la seducción por el dinero fácil obtenido con el mínimo esfuerzo. Esa tentación de convertir las piedras en pan y convertir en 2 días, querer hacerse rico, millonario, en lugar de saber que el pan tiene la marca del sudor de la frente, en lugar de saber que la semilla que se siembra tiene un tiempo y un proceso, pero hay quien quiere, seducido por el dinero fácil y sin esforzarse, incluso atentar contra la misma vida del inocente y detonar dolor, sangre, muerte.
en sociedades que hoy viven este flagelo. La soledad de los sepulcros habla también de nuestro propio cuerpo, porque somos templos de Dios. Y ese templo un día se convirtió en cementerio. Ese templo de Dios que por el bautismo a Dios habita en nuestro interior. Somos templo de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Y un día nuestro cuerpo se prostituye, un día nuestro cuerpo se profana, un día nuestro cuerpo es pisoteado. Ahí donde debería Dios ser adorado en espíritu y en verdad, como el Señor le dice a la samaritana, resulta que empezamos a vivir hasta en la promiscuidad, en una serie de sentimientos sin control, de afectos rastreros, de situaciones que van profanando el templo divino, en la infidelidad del matrimonio, pero también la infidelidad del ministerio. Y sobre todo, reitero, en esas situaciones donde la persona poco a poco va cayendo más bajo. Una situación ya prácticamente de animalidad, hasta de zoofilia, de situaciones, la verdad, degradantes, que no son dignas del corazón humano. Adelante, estamos pudriéndonos en vida. Resulta que algunos de los que estamos aquí o de los que están aquí han recibido el regalo del amor fecundo, el regalo de la sangre que es su sangre, la vida que es su vida, la herencia que es su propia vida. Y decimos el don porque los hijos no son un capricho humano, sino un regalo de Dios. Y bueno, aquellos que reciben ese regalo del amor fecundo en la historia prolongada a través de sus descendientes, un día en lugar de que ese hijo sea alguien orgulloso de tenerte como padre o como madre, pues resulta que por el pecado nos convertimos o te conviertes en un triste espectáculo para tus vástagos que te ven alcoholizado, nadando en tu propio vómito y en tus excesos, ya sin el control de los esfínteres. Te digo, estas son imágenes verbales. Te decía cuál imagen poner en la primera diapositiva. Pero tú sabes que esas imágenes son reales. Imágenes que son más crudas de lo que yo mismo estoy describiendo. Porque el dolor, el miedo que los hijos ya de pronto tienen a que llegue el papá, sobre todo cuando ese papá levanta la mano contra la madre y esos niños que abrazados a la pierna del papá le lloran, le dicen, no, papá, ya no, papá, ya no. Te digo, mis imágenes verbales son tan débiles comparadas con la fuerza de la realidad. Pero también en la vida del ministro sagrado, un día ese podrirnos en vida significa que la consagración, que es el don más grande, que es un regalo inmerecido, de pronto se deforma. E incluso te reitero, o sea, mis papás ya fallecieron, pero creo que de las cosas más dolorosas que hay en el mundo es un papá, una mamá que ve que su hijo que se consagró está viviendo una vida que no es. Y entonces ese papá, esa mamá que se sintió vivir en el cielo cuando vio a su hijo revestido o a su hija consagrada como monjita, de pronto se encuentra con que las comunidades son lastimadas por la impertinencia, la imprudencia, por esta situación de pecado, porque eso es. Hoy en lugar de satisfacciones, detonamos preocupaciones. No obstante, adelante, el Señor saca vida de la muerte. Hoy es el poder de Cristo. Esa nuestra muerte autoinducida
que puede ser por falta de fe, por falta de esperanza, por falta de confianza. Ofendemos a Dios por nuestra incredulidad, por nuestra blasfemia, por nuestra apostasía, por la herejía, por la desesperanza, por la desconfianza, por nuestra presunción. ¿Se puede hacer algo por quien sobrevive en el cementerio, como lo describe hoy San Marcos? Adelante, ¿qué dice el Evangelio? Lo dice el mismo Evangelio del día de hoy, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Sentado. O sea, tranquilo, recobrando la cordura, recuperando la paz, sentado, vestido. El vestido se usa para socializar. ¿Te acuerdas de Pedro que estaba en alta mar y estaba desnudo, y cuando ve que Jesús viene caminando sobre las aguas, se puso su vestido, aunque se iba a tirar al mar? Porque el vestido es para ir al encuentro de las personas. Entonces, esta persona está sentado, vestido, ya listo para que lo vean, para que se acerquen. Y dice, en su juicio, ya pensante, alguien ya inteligente, alguien recuperando la claridad del pensamiento. El Señor saca vida de la muerte y hay quien dice, ¿cómo? Se quedaron espantados. No puede ser posible. ¿Y si es posible? Sí es posible. Para el Señor no existen los imposibles, pero solamente para Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.